La otra cara de la moneda. Hoy en día existimos personas que soñamos con formar nuestra propia familia con la persona a quien creemos correcta. Pero hay algo que hasta hoy me parece muy importante. Nunca nos enseñaron desde niños a cuidar y proteger nuestro corazón para no salir lastimados en una relación sentimental. Yo era de las que creía que el amor era para siempre y que no iba a poder sobrevivir sin la persona a quien en verdad amaba mucho. O más bien eso pensaba. Siempre fui muy reservada, tímida e insegura. Mis padres me sobreprotegieron mucho. De esta manera no tuve tiempo de experimentar alguna relación amorosa con un chico. Yo solo me dediqué a estudiar. Al paso del tiempo sentí un profundo vacío que me quemaba por dentro. Descubrí que me hacía falta sentirme amada. Pero no sabía cómo relacionarme con alguien. O más bien, no salía a ningún lado y ni siquiera tenía amigos. La frustración para mí fue tan grande que intenté por todos los medios conocer a una persona que llenara esos vacíos emocionales, sin saber que iba a ser la experiencia más dura que hasta la fecha no he podido superar. Después de tanto insistir, al fin pude conocer a un chico que me pareció interesante por medio del internet. Desde el primer momento supe que era algo especial. Había tenido relaciones fallidas por ese mismo medio, pero ninguna había causado tanto impacto como aquella situación. Su nombre, David, sonaba todo el tiempo en mi cabeza, y esperaba con ansias cada uno de los mensajes suyos que me hacían sentir las mariposas en el estómago. Pasó el tiempo, nos hicimos amigos, y después comenzamos a salir un par de veces. Eso bastó para que yo no lograra estar lejos de él. Era tanta mi obsesión por tenerlo, que moría con el solo hecho de pensar que él se alejara de mí o que me cambiara por alguien más. Así transcurrieron los días y los meses. Sus atenciones y caricias las sentía tan sinceras. Veía en su mirada una ternura que me estremecía de los pies a la cabeza. No cabía duda de que yo estaba realmente enamorada, y a la vez me sentía la mujer más feliz del mundo. Pasó de todo. Llegó el día que recibí la propuesta de vivir juntos, porque según David, ya no podía estar lejos de mí, y yo sentía lo mismo con él. Los dos estuvimos de acuerdo, y aunque mis padres nunca lo vieron con buenos ojos, no les quedó remedio que aceptarlo, porque nos fuimos a vivir en un principio con ellos, ya que aún no contábamos con el suficiente dinero para construir, aunque fuera unos pequeños cuartos. Mamá fue la que le costó trabajo disimular que David no le agradaba, pues él era algo mal hablado y se llevaba con groserías enfrente de todos. Eso a ella le incomodaba, le parecía de muy mal gusto, pero yo no podía cambiarle a él su forma de ser, porque así lo había conocido. Papá no decía nada, porque sabía que yo de ninguna manera iba a cambiar de opinión. Al paso del tiempo ellos se acostumbraron a la presencia de David. Entonces me embaracé y nació mi único hijo llamado Yael. Nunca fue un buen padre, aunque siempre me dio la impresión de que no sabía cómo hacer ese papel. No supo cómo ser un papá para su hijo, porque eso fue lo que más le hizo falta desde siempre. De su vida pasada no escribiré nada. Es algo muy tormentoso que a cierto punto comprendo su manera de actuar, pero de ninguna manera lo justifico, aunque esa es otra historia que otro día les podré contar. Pasó el tiempo, el niño creció, y al parecer todo marchaba hasta cierto punto a medias. Había días malos, pero otros eran aceptables. Creí que nuestra relación iba a ir mejorando,
porque cabe mencionar que al principio de los meses todo era de color de rosa. El sexo nos complementaba el uno al otro. Sin embargo, yo, por ser una mujer reservada, no podía hacer cosas que él me pedía en la intimidad. Me daba mucha vergüenza. Antes de continuar, quiero mencionar algo muy importante que considero deberían saber para profundizar y comprender un poco la esencia de este relato. David era un hombre con mucha experiencia con las mujeres. Había tenido 2 parejas antes de mí, y eso le hacía ser un experto en la intimidad. No juzgaré ese pasado, aunque déjenme decirles que yo fui parte del presente de su última pareja, y quizás no supe cómo en realidad eran las circunstancias en esos tiempos. Volviendo al hilo del relato, les decía que nuestra relación comenzó algo bien, pero conforme pasó el tiempo, los meses y los años, eso fue cambiando, y cada día nuestras actitudes chocaban entre sí. Él comenzó a mostrar su verdadero rostro. Nunca se mostró cortés ni educado con la familia. Bueno, con mis padres sí, pero era lo mínimo que podía hacer. Aunque con el paso del tiempo, eso fue cambiando. Seguimos nuestro curso de vida. Tratamos de estabilizar la relación en recurrentes ocasiones. Entre peleas y luchas por tratar de dominarme, yo entendía bien sus intenciones y me abstuve a ceder en sus deseos, porque si lo hacía una vez, estaba segura que iba a querer controlarme siempre. Sin embargo, yo, en ese tiempo y hasta la fecha, estuve segura de la influencia de uno de mis tíos sobre sus actitudes. Este hombre le daba consejos, algunos buenos, pero otros no tenían sentido, ocasionando que este hombre fuera construyendo una personalidad mucho más machista y controladora conmigo, que era su pareja. Quería contar el dinero que ganaba siempre. Se enojaba si gastaba de más, y aunque yo luchaba para no dejarme, al final de todos mis esfuerzos, lograba dominarme, porque sabía que no iba a poder seguir sin él. Yo sé que estaba mal que pensara de esa manera, pero deben de comprender que cuando una persona tiene una fuerte dependencia emocional, aunque quiera, no puede decirle no a su pareja. Y eso mismo me sucedió a mí. Tenía un miedo terrible a su abandono, que se fijara en otra mujer y que me dejara de querer, aunque no estaba segura que en verdad me hubiese querido, ya que a sus otras parejas les había hecho lo mismo. El tiempo siguió su curso. Pensé que las cosas iban a cambiar, pero sucedía lo contrario. Con cada día, con cada minuto, él era más insoportable. Todo le molestaba y también le irritaba. Le confronté varias ocasiones, tratando de que me dijera que quería irse, pero no lograba nada. Yo no tenía el valor ni las fuerzas para terminar la relación. Esperaba que él lo hiciera, para hacerme la fuerte y no detenerlo en el momento. Sin embargo, eso nunca sucedió. Mi vida se fue convirtiendo poco a poco en un infierno. Por un lado, las peleas y los reproches con mi madre, quien no estaba de acuerdo en la manera en que él me trataba. Y es que cuando me insultaba, todos se daban cuenta, y yo moría de vergüenza. Trataba de mitigar la situación. Le pedía y suplicaba que no me hablara de esa manera cuando mis padres estaban. Pero a él le valía gorro, y por el contrario, más lo hacía con la intención de que todos se dieran cuenta quién mandaba en la relación. Cómo le aconsejaban sus amigos, con quienes se emborrachaba todos los fines de semana. Ya sé que van a decir, qué mujer tan estúpida, ¿verdad? Pero créanme que cuando uno vive esas experiencias en carne propia, sale sobrando todos los consejos que nos den desde afuera, porque nuestros oídos están sordos y solo escuchamos lo que en ese momento dice nuestro corazón y no el cerebro.
Entre pocas risas, pero muchos llantos, pasaron varios años de mi vida al lado de David. Y aunque aparentaba que todo estaba bien, por dentro me sentía vacía y con ganas de salir corriendo a otro lugar. Pero en el fondo sabía que eso no era posible. Tenía que seguir manteniendo la apariencia de una familia, que en el fondo no era más que nada. Así es como se siente un amor sin amor. Algo que te va consumiendo por dentro y de repente te quita las ganas de vivir. No quieres quedarte ahí a sufrir, pero tampoco quieres alejarte por temor a perder a la persona que piensas que amas tanto, más que a ti misma. De algún modo me había acostumbrado a los malos tratos, al mal humor, a realizar las cosas bien para no hacerle enojar. Pero eso no era una vida que yo hubiese deseado. Mamá y papá peleaban todo el tiempo. Luchaban por hacerme reflexionar. Y aunque en algunas cosas se equivocaban, en las otras tenían toda la razón. Pero no podía hacer nada, solo escuchar su sinfín de reproches. Un día, llegó el momento que tanto me aterraba. David comenzó a notarse muy distante y cambió sus actitudes, a tal grado que me di cuenta que algo andaba mal. Aunque nuestra relación ya estaba en la cuerda floja, esta vez era mucho peor, y mis sospechas al final fueron ciertas. Tuvo el descaro de ser infiel con una persona a quien le tenía mucho cariño. Ella por su parte no se abstuvo de relacionarse con quien era mi pareja, y al final los dos fueron amantes. Al enterarme de esa traición, me quebré por dentro. Ustedes sabrán lo que se siente perder el amor de la persona que más amas. Sientes que se te acaba el mundo, y muy en el fondo te quieres morir. De esta manera sentía que todo se venía abajo. No podía mantener la cabeza en alto, sin que una lágrima se derramara en mi rostro. Pero en el fondo fui muy fuerte, porque no permití que el resto de la familia notara que yo estaba sufriendo. No tuve el valor para terminar con lo que me hacía mucho daño. Mas sin embargo, David se sentía muy orgulloso de tener un amante, y sobre todo, no le bastaba humillarme con sus amigos, diciendo que él era muy hombre porque tenía 2 mujeres rendidas a sus pies. A ella la odié mucho en un principio. Quería que desapareciera del planeta. Pero aquí el único culpable era mi pareja, porque de él tenía que venir el respeto. Sé que mi reacción no fue la correcta, porque no tuve el valor para separarme muy a tiempo. Pero juro que por más que lo intenté llorando por las noches, no logré hacerlo en medio de toda la desesperación. Solo deseaba que eso fuera un mal sueño, y que el dolor que en esos momentos yo estaba sintiendo desapareciera por arte de magia, aunque no fue así. Conforme pasaban las horas, los días y los meses, el dolor incrementaba y perdía mis ganas de vivir. Eso ocasionó que una ira incontrolable fuera creciendo dentro de mí. Ahora lo odiaba, pero a la vez lo seguía amando como la primera vez que lo vi. Tenía sed de venganza, pero no me atrevía a hacerle ningún daño, porque era muy cierto el dicho que decía: lo que se ama no se lastima. Pero él nunca me amó, porque me hizo sufrir demasiado. Las cosas en la casa de mis padres iban de mal en peor. Ahora tenía que lidiar a diario las discusiones con ellos, pero también con mi esposo era de todos los días. Y realmente me sentía muy cansada, con ganas de irme lejos. Es más, en varias ocasiones imaginaba qué sentiría él si yo me quitaba la vida. Ya sé que era una pregunta estúpida, pero créanme que nunca intenté nada en contra mía. Pero sí seguía sufriendo demasiado, a tal grado de perder la alegría que me caracterizaba. Trabajaba como docente. No rendía frente a mis alumnos,
y eso se dieron cuenta los padres de familia. Sentía que no servía para nada. Estaba en el fondo de un abismo, sin que nadie pudiera ayudarme. Tiempo después decidí hacerme la fuerte. Trabajé un duelo interior de mi persona en silencio. Estando él en el mismo techo, tuve que ir haciéndome la idea de que la relación estaba fracturada y pronto iba a terminarse. Sin embargo, yo no deseaba que mi familia terminara de esa manera, porque seguía en pie mi sueño de vivir en una casa propia juntos los tres. Al paso de un año, todo seguía empeorando. Ahora ya no eran las mujeres el único problema que David tenía, sino el alcohol. Tomaba casi a diario y llegaba borracho los fines de semana en la madrugada. El vicio en el que poco a poco mi pareja iba cayendo lo presenciaba mi hijo, quien de la misma manera recibía los mismos malos tratos. Pero yo no podía hacer nada para cambiar las cosas. O más bien, yo no quería. No era tan fuerte como yo pensaba. El tiempo siguió su paso, y la convivencia ya era insoportable para los dos. Pero no lograba darle punto final a la relación. Sin embargo, un día todo cambió cuando él llegó a casa después de trabajar todo borracho e insultándome, me agredió físicamente con la presencia del niño. Asustada miré cómo estaba fuera de control, y por más que le supliqué que se calmara, él no me escuchaba, ocasionando una fuerte pelea con la intervención de más miembros de mi familia. Todo fue un caos. En ese momento le pedí que se fuera de la casa con su amante, porque yo estaba muy asustada y decepcionada. Pero a pesar de que lo ocurrí varias veces, no quiso hacerme caso. Me obligó a usar la fuerza para que saliera de la casa. La única forma de lograr que se fuera fue con la ayuda de la policía. Aunque miré en sus ojos que estaba a punto de derramar unas lágrimas, él fingió todo porque ya se le había bajado la borrachera. Mis sentimientos estaban encontrados. Por un lado me dolía que él se tuviera que ir de esa manera, pero por otro lado, no podía perdonarle que haya asustado de esa manera a nuestro hijo, que no paraba de llorar. Yo sé que tal vez esa no fue la mejor manera de arreglar el problema, pero no podía hacer nada para controlar su actitud en el estado de ebriedad en que se encontraba. Es más, temía que fuera a hacer otra cosa en contra de mi persona, y fue gracias a mis familiares que me sentí protegida. No entendía cómo aquel hombre del que me había enamorado resultó ser un ogro sin sentimientos, y aunque trataba de justificarlo para que no terminara la relación, esta vez no pude hacer nada. La seguridad de mi hijo estaba primero, antes que nada. Al paso de unas horas, recibí varios mensajes de texto en donde me pedía perdón. Sabía que le dolía la situación, pero no comprendía por qué se portaba de esa manera conmigo. Si yo lo amaba mucho y trataba de estar bien con él en todos los sentidos. Era mi mundo entero y jamás le hice algún daño. Pero él hacia mí fue todo lo contrario. Reconozco que soy demasiado noble, con los animales muy sensible, y eso hace que tal vez las personas se aprovechen de mí. Pero esta vez me ganó la compasión sobre la manera en que me pedía perdón desesperado, aunque sabía muy bien que se había equivocado. Las cosas terminaron de la peor manera. Mis padres lo odiaban y jamás querían volver a verlo. Eso me dolía en el fondo, porque yo no deseaba separarme de él. Mi mundo y mis sueños estaban rotos y no lo soportaba. Deseaba que todo fuera una terrible pesadilla, de la cual quería despertar. Pasaron los días. Desde el primer momento que se fue, me escribió para convencerme que no lo dejara. Mis padres no estaban de acuerdo que mantuviéramos comunicación,
así que lo hice en discreción. En ese tiempo, él me mostró una vez más su ternura, sensibilidad que hasta cierto modo pensé que era un cambio sincero por los errores que había cometido. Así pasó el tiempo, y a pesar de la oposición de mis padres, decidí continuar la relación de esa forma, a la distancia. Interactuábamos por Messenger todos los días. Intenté que su hijo no le tuviera miedo. Ya no quería de ninguna manera que odiara a su padre, porque eso a la larga iba a afectarle en su salud mental. Los dos se encontraron, y él tenía que ganarse nuevamente su confianza, aunque ya no vivíamos juntos desde el incidente. ¿Para qué vivir juntos?, me pregunté yo en varias ocasiones, porque durante su ausencia yo pude curar algunas heridas que tenía abiertas y eran difíciles de superar. Aprendí a vivir sin él, a no escuchar sus gritos, sus malos tratos, su mal humor. Todo era tranquilidad. En ocasiones volvía a ser el mismo hablando por teléfono, cuando algo le molestaba o no estaba de acuerdo, pero sentía que comprendía que las cosas ya no serían igual. Entonces controlaba su carácter para estar bien, sobre todo con su propio hijo. Al paso de meses y un par de años, nuestra relación era simplemente a la distancia, comenzando a venir a la casa nuevamente, donde papá y mamá no les quedó remedio que dejarlo entrar por su nieto, por mí más que nada. Yo siempre les agradecí, aunque esos momentos eran demasiado incómodos, pero lo soportaba con tal de que David estuviese conmigo. No les miento que anhelaba volver a vivir juntos, pero sabía que era un sueño que no se haría realidad, porque él encontró la manera sencilla de ganarse la vida en el lugar en donde estaba viviendo, y me dejó muy en claro que jamás dejaría la oportunidad que le estaba dando, lo que jamás tuvo estando conmigo. La ambición se apoderó de sus sentidos. Ahora ganaba buen dinero y no deseaba detenerse. Eso ocasionó algunas discusiones por situaciones que yo no estaba de acuerdo, pero en el fondo respetaba sus decisiones y me daba gusto que le estuviera yendo muy bien, aunque fuera sin mí. Al parecer nuestra relación a la distancia estaba siendo mucho mejor que cuando estábamos juntos. Ya no había peleas y rara vez llegábamos a discutir. Eso me trajo una profunda paz mental, porque se acabaron los gritos, las malas palabras, y si estaba enojado procuraba no hablarle en todo el día, hasta que se le pasara el coraje. Funcionó todo de maravilla. Estábamos mejor que nunca. Al venir a la casa, mis padres comenzaron a aceptarlo nuevamente, y mi hijo ya lo buscaba como padre. Creció entre ellos el cariño que les hacía falta. Era el hombre que siempre quise, pero había entre todo eso tan perfecto algo que me inquietaba, y era que siempre se quejaba que le hacía falta a alguien que le ayudara en el negocio que cada día prosperaba. Vendía comida rápida en un pequeño local, en la misma casa donde estaba viviendo. En un principio pensé en irme a ayudarle, pero lo pensé mucho, ya que su genio no le ayudaba en nada, y no deseaba que terminara tratándome mal, o que me quisiera tener como una sirvienta. Un día, todo lo perfecto que estaba la relación cambió para siempre, cuando él me dijo que se sentía demasiado solo. Por un momento pensé que iba a reprocharme, que no estaba viviendo con él en familia, pero su respuesta me sorprendió, a tal grado que hasta la fecha no termino de comprender. Al platicar como de costumbre, sentí que algo iba cambiando. Tal vez me daba paz no saber por largas horas qué era lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo me daba mucha inquietud, porque quizás estaba conociendo a alguien más que lo tenía demasiado ocupado. Mis celos volvieron de repente, como la luz que viaja a través del tiempo. La ansiedad comenzó a consumirme por dentro, a tal grado que pasaba viendo mi celular
para recibir sus mensajes, pero el interés de su parte ya no era el mismo, se había perdido. En una ocasión le pregunté qué era lo que sucedía. Él solo me dio la misma respuesta, la cual fue: me siento muy solo. Esperaba que me pidiera irme con él nuevamente, pero para mi sorpresa, me hizo la peor de las propuestas que no supe qué decir, porque me dejó sin una palabra. ¿Qué me propuso en ese momento? Pues enseguida les voy a contar. Esto fue lo que desató aquella personalidad en mi interior que no conocía. Pasé a ser de la mujer frágil a una que no tiene sentimientos, con sed de venganza. Y créanme que hasta la fecha no me arrepiento de nada. Pues resulta que mi querido esposo, o al menos eso pensé que era en ese momento, me propuso tener una doble vida de pareja. Es decir, en pocas palabras, me pidió permiso para tener otra mujer allá donde vivía actualmente, con el pretexto que necesitaba ayuda en el negocio. Sinceramente pensé que estaba bromeando, pero cuando escuché con atención sus palabras, supe que estaba hablando en serio. Y realmente no comprendía el por qué no cortaba la relación que tenía conmigo. Sentí una extraña sensación que revolvió mi estómago, provocando un vuelco. Entonces quise preguntar por qué deseaba tener una segunda mujer, pero las palabras no me salían y colgué el teléfono. Con la impresión que me consumía por dentro, decidí tranquilizar mis emociones. No deseaba volver a caer en el infierno de la ansiedad, porque sinceramente eso no era una vida. Más bien era morir de la manera más lenta, sin que nadie pudiera ayudarme. Me calmé un rato antes de tomar una decisión, porque él fue tan insistente que entendí sus deseos de hombre, y obviamente iba a satisfacerlos, aunque yo no estuviese de acuerdo. No deseaba perderlo, pero tampoco podía imaginarlo en los brazos de otra mujer, porque ahora iban a estar invertidos los papeles, y a mí me tocaba jugar a ser la amante. ¿Qué hago?, me pregunté. ¿Seré capaz de aceptarlo? Dudé. Por unos momentos dije que sí. Hablando nuevamente por mensajes, quise darle a entender que no me importaba lo que hiciera. Entonces, sin desearlo, le dije: puedes hacer lo que quieras. Donde él me preguntó: ¿entonces me das permiso? Yo solo respondí: pues de todos modos lo vas a hacer, con o sin mi permiso. Mis palabras le llegaron como melodía inquieta en sus oídos. Desde ese momento lo noté ausente del Facebook. Casi no me mandaba mensajes, pero estaba conectado todo el día. Mi corazón decía que estaba interactuando con la persona que había elegido, y realmente no se equivocó. Después de 2 meses, sucedió lo que tanto me aterraba. Al ir de vacaciones a su casa, cuando llegué, miré que había alguien más ocupando la vivienda. Entre ropa en el suelo y artículos personales de mujer, me dije: no puede ser. Y sucedió lo que tenía que pasar. Te presento a Ivana, me dijo abrazándola frente a mis ojos. En esos momentos el niño no estaba conmigo. Él se había quedado con mis padres por su compromiso con la escuela de fútbol. Entonces yo aproveché para viajar sola, pero vaya la sorpresa que me llevé. En esos momentos la sonrisa de mi rostro se borró de golpe, y con un dolor profundo en el pecho, intenté que me salieran las palabras, pero solo logré mover la cabeza como diciendo: está bien. David, orgulloso de haber encontrado a su segunda mujer, me presentó con ella. Al parecer la chica no le importaba que él tuviera familia y otra pareja, porque noté una sonrisa de satisfacción en su rostro, la cual sentí que se estaba burlando de mí.
Salí corriendo de la casa sin que David se diera cuenta. Me fui directamente con su mamá para que me diera un vaso de agua. ¿Qué sucedió?, preguntó ella. En ese momento no logré decirle nada, pero ella, con unas palabras duras, se dirigió diciendo: «Te dije que tarde o temprano él se iba a cansar de estar solo». Entonces yo solo me eché a llorar desconsolada. Pasaron unos minutos y una llamada entró de David. Me estaba buscando, pero yo no pude contestarle. Tenía un nudo en la garganta que me impidió hablar. Después le mandé un mensaje diciéndole que volvía después, que era mejor que regresara a mi casa, ya que la sorpresa había sido demasiado grande y no deseaba incomodar su nueva vida. David insistió que regresara, pero decidí colgarle la llamada e irme de regreso con mis papás, donde traté de meditar la situación sin decir una sola palabra. Pasaron unos días y seguían llegando los mensajes de él como todas las mañanas, tardes y noches, sin que nada cambiara. Entonces yo, llena de rabia, intenté no escribirle, pero era demasiado débil. Sin embargo, la furia que crecía en mi interior no la podía controlar, porque no podía creer que se haya atrevido a tanto. Mucho menos que no le dio importancia que yo realmente estaba sufriendo, aunque fingiera no sentir dolor. Un miércoles, David tuvo el descaro de mandarme una foto donde estaban los dos juntos. Yo no sabía qué contestar, pero lo que sí era cierto fue el coraje que en esos momentos recorría todo mi cuerpo. Entonces decidí salir de casa por la mañana sin que nadie se diera cuenta, para poder pensar en lo que iba a hacer y que él pagara todo mi sufrimiento. Caminé sin rumbo fijo. Sin embargo, después de vagar por las calles con la mente ausente, me detuve en una casa que estaba junto a un negocio de pizzas que decía: «Si tu pareja te engaña, estás en el sitio correcto». Toqué la puerta 2 veces y salió una muchacha como de 25 años, alta, rubia, y tenía algo en la cabeza. Parecía una servilleta de cuadros. Le dije buenos días, pero ella solo me sonrió y con una seña me invitó a pasar al interior. Era una pequeña casa con 2 cuartos. Uno tenía techo de lámina y el otro de losa o concreto. Me dijo: «Espera un momento». Entonces me detuve de pie junto a un lavadero, donde había hierbas atadas en manojo con un lazo. El aroma era inusual, y estando unos minutos de pie, comencé a sentir picazón en los ojos, como cuando la cebolla hace llorar. Intenté mojar mis manos con el agua para frotarme los ojos, pero en esos momentos, la mujer me interrumpió diciendo: «No debes tocar nada». Caminé hacia el cuarto de techo de lámina. Ahí había una cama, y enfrente una mesa redonda de madera. En ella tenía objetos extraños, como figuras talladas en mármol, los cuales no distinguí las formas en que éstas tenían. También había velas y veladoras. Entonces comprendí que esa chica hacía trabajos de brujería. Me dijo: «Sé a lo que vienes». Y sin decir nada me senté en una mesa de madera, algo vieja que se meneaba como de una pata. Asentí con la cabeza diciendo un sí. Después no dije una sola palabra, mientras la muchacha comenzó a realizar su trabajo, con todos esos objetos que tenía tendidos en la mesa. Miré cómo quemaba hierbas en un sahumerio. Después pronunciaba palabras que no comprendía al momento. Me parecían como náhuatl, o realmente no estaba segura. Tardó como 30 minutos. Entre la quema de hierbas, mezclados con polvos que sacaban de unas bolsitas de manta, toda esa mezcla provocó un humo gris que envolvió la atmósfera del pequeño cuarto. Me picaba los ojos y también la nariz, pero ella seguía exclamando aquellas frases o palabras, mientras el humo seguía cubriendo el techo.
Minutos después abrió la ventana, y todo lo que estaba acumulado arriba comenzó a salir disipado por el aire, y en cuestión de segundos, ella se acercó a mí para decirme que ya había terminado con el trabajo. Solo era cuestión de tiempo para comenzar a ver los resultados. Me fui a mi casa. En el camino iba pensando en las palabras de David, en su decisión tan insistente por tener una doble vida. Pero la chica me dijo que le dijera todo sí, porque de esa manera iba a ser el efecto del conjuro realizado. Esa tarde hablamos por teléfono nuevamente. Yo me porté como si nada estuviera pasando. Le dije a mi hijo que le hablara a su padre, y después de 10 minutos volvió a solicitar hablar conmigo. Nos contamos cómo nos fue en el día y qué hicimos durante este tiempo. Pero mientras estábamos en llamada, claramente escuchaba la voz de esa mujer que le decía Moreno de cariño y otras cosas más. Controlé mis impulsos. Nos despedimos después de 5 minutos y al otro día sucedió lo que no imaginé. Me despertó una llamada del celular. Era David, desesperado porque le contestara. Como le rechacé varias veces, me mandó mensaje de texto pidiéndome de favor que le contestara. Como ya me había cansado de escuchar sonar el teléfono, tomé la llamada para preguntarle qué necesitaba, pero su respuesta me dejó muy desconcertada. Soñé que me dejabas. Quise escuchar tu voz. Confundida por la llamada, le pregunté si se sentía bien, pero él comenzó a decirme cosas como cuando éramos novios, así de románticas, de amor. Le salió el lado cursi que no le conocía. Fueron muchos mensajes de ese tipo. Hasta pensé que esa mujer estaba jugando conmigo, y entonces volví a llamarle, y él me contestó. Como al mediodía ya estaba en la casa de mis papás, le pregunté si había pasado algo, pero solo respondió que deseaba estar con su familia, y esa tarde nos llevó a comer. Al verlo sentía un profundo asco. No quería que se me acercara. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que me aguantara. Pasaron los días, y su presencia en mis mensajes era demasiado constante. Llegó el momento en que se quedaba días y hasta 2 semanas enteras descuidando su negocio. Veía cómo recibía constantes llamadas de Ivana, a quien la insultaba para que lo dejara en paz, porque según él deseaba estar con su familia y no debía molestarlo. Era increíble cómo de la noche a la mañana me necesitaba demasiado, que hasta en cuestión de un par de semanas, su negocio se fue a la quiebra. Regresó de improviso a su casa por una llamada de emergencia. Al ver esa situación, yo aproveché para preparar mi despedida, porque eso deseaba, que él sufriera tanto como lo hice yo con su traición y doble vida. Las cosas pasaron tal y como lo esperaba. Al día siguiente recibí una llamada de David, diciendo que Ivana se había ido de la casa, llevándose sus ahorros que tenía de su negocio. Intentó levantarlo, pero sus clientes lo abandonaron. Se quejaron de los productos que ofrecían el grupo de Facebook, y así fue perdiendo las personas que le compraban. A la siguiente semana ya no vendía nada. Se quedó con la poca inversión que tenía, y decidió dar por terminado lo que mucho trabajo le había costado. Regresó a casa de mis padres, trayendo consigo una maleta, con la intención de quedarse. Sin embargo, en esos momentos yo le entregué una carta, diciéndole que se fuera, que lo nuestro había terminado, y que al leer la carta, sabría mis motivos y razones. Él, llorando, me suplicó que no lo dejara, pero no logró convencerme, porque en ese preciso instante, Josué llegó con un ramo de flores diciéndome: «Perdón por el retraso, mi amor. Ahora sí se encuentran tus padres». Conocí a un hombre maravilloso después de haberme vengado de David. Él se regresó a su casa,
y siguió viviendo mantenido por su mamá. En ningún trabajo le iba bien, terminaba endeudado y con problemas legales por deudas de dinero. Ni una mujer le hacía caso. Ahora estaba pagando muy caro el haberme traicionado y humillado de esa manera. Pero yo sabía muy bien que también había cometido un pecado, por hacerle brujería sin pensar en las consecuencias. Y consciente de ello, he tenido que aprender a vivir conviviendo con esos seres durante todas las noches. Son como sombras que se acercan y me susurran al oído unas palabras escalofriantes que me dicen: ¿estás preparada? Ahora es tu turno. Y aquí estoy, esperando qué es lo que me tocará del daño que provoqué a David, para ayudarle al karma a realizar su trabajo. Pero aún no sé qué va a pasarme. Hasta la fecha, estoy esperando.